El viernes 23 de agosto de 1996, poco después de las 7 de la noche, una joven pareja desapareció sin dejar rastro en el kilómetro 127 de la carretera costera del Pacífico, entre Acapulco y Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Era el último día de sus vacaciones de luna de miel y, según sus planes originales, debían estar de regreso en la Ciudad de México esa misma madrugada para incorporarse al trabajo el lunes siguiente. Alejandro Morales, de 28 años, ingeniero civil recién graduado del Instituto Politécnico Nacional, y su esposa Claudia Vázquez, de 24 años, maestra de primaria en una escuela pública de la delegación Álvaro Obregón, habían rentado un Volkswagen sedán azul claro, modelo 1994, con placas del Distrito Federal 523 PKR, en la agencia Hertz del aeropuerto de Acapulco 5 días antes. La pareja se había casado apenas 3 semanas atrás, el 3 de agosto de 1996, en una ceremonia íntima en la parroquia de San José de la colonia Nápoles. Alejandro trabajaba para la empresa constructora Ingenieros Civiles Asociados, donde había conseguido empleo inmediatamente después de titularse, y Claudia había terminado recientemente su servicio social como maestra en una comunidad rural de Michoacán. Según el testimonio del recepcionista del Hotel Playa Dorada en Zihuatanejo, Raúl Mendoza, de 45 años, la pareja había hecho check-out exactamente a las 6:32 p.m. del 23 de agosto. En el registro del hotel, Alejandro había anotado que planeaban manejar durante la noche para evitar el tráfico del fin de semana y llegar a la capital alrededor de las 2 de la madrugada del sábado 24. La carretera costera del Pacífico en ese tramo era conocida por ser una ruta escénica pero peligrosa, especialmente durante las horas nocturnas. Los lugareños la llamaban la Serpiente Dorada por las curvas pronunciadas que zigzagueaban entre montañas y acantilados, ofreciendo vistas espectaculares del océano durante el día, pero convirtiéndose en una pesadilla para conductores inexperientes durante la noche. Si quieres conocer la verdad detrás de estos archivos perdidos de las carreteras costeras mexicanas, dale like y verifica que estés suscrito a Archivos de la Ruta para no perderte los misterios más inquietantes que las rutas han guardado en silencio durante décadas. Esa noche del 23 de agosto, las condiciones climatológicas eran particularmente desafiantes. Los registros meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua mostraban una tormenta tropical aproximándose a las costas de Guerrero, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora y precipitaciones intensas que habían comenzado alrededor de las 5 p.m. La visibilidad se había reducido considerablemente y varios tramos de la carretera presentaban encharcamientos peligrosos. Alejandro había llamado a sus padres desde el hotel a las 6 p.m. para confirmar que partirían según el plan original, a pesar del mal clima. «No se preocupen, mamá. Tengo experiencia manejando de noche y Claudia me va a acompañar. Despierta para que conversemos durante todo el camino», fueron las últimas palabras que la familia escuchó de él. En su equipaje llevaban recuerdos típicos de la región, artesanías de plata, una botella de mezcal oaxaqueño que habían comprado en el mercado de Zihuatanejo, fotografías de sus vacaciones reveladas en un estudio fotográfico local y los vestidos de playa que Claudia había estrenado durante la luna de miel. También portaban documentos importantes, sus actas de matrimonio, pasaportes y aproximadamente 2.500 pesos en efectivo que les quedaba del presupuesto vacacional. La última vez que alguien vio con vida a Alejandro y Claudia fue en la gasolinera El Mirador, ubicada en el kilómetro 95 de la carretera, donde pararon a las 7:15 p.m. para cargar combustible y comprar refrescos.
El despachador de turno, Esteban Carrillo, recordaría años después cómo Alejandro había preguntado específicamente sobre las condiciones del camino hacia adelante, y él le había recomendado que esperara hasta el día siguiente debido a la tormenta. Pero el joven estaba decidido, dijo que tenían que llegar sí o sí porque el lunes trabajaban, testimonió Carrillo durante las investigaciones posteriores. Esa misma noche se convertirían en 2 nombres más en la larga lista de desaparecidos en las carreteras mexicanas, pero su caso tendría un final que nadie esperaba, 26 años después, cuando los manglares del sur de México revelaran un secreto que había permanecido oculto en las profundidades del lodo y la vegetación acuática. Alejandro Morales Herrera había crecido en la colonia Doctores, en una familia trabajadora donde el estudio era considerado la única vía hacia un futuro mejor. Su padre, don Roberto Morales, era mecánico automotriz y había trabajado durante 30 años en el mismo taller de la Avenida Congreso de la Unión para costear los estudios de sus 3 hijos. Alejandro era el menor y el primero en acceder a educación universitaria. Durante sus años de estudiante en el IPN, Alejandro se había caracterizado por ser meticuloso y responsable. Sus profesores lo describían como un joven serio, dedicado a sus estudios, que trabajaba medio tiempo como dibujante técnico en un despacho de arquitectura para ayudar a costear sus gastos escolares. Había obtenido su título con mención honorífica presentando una tesis sobre construcción de puentes en zonas sísmicas. Claudia Vázquez Moreno provenía de una familia de educadores de Xochimilco. Su madre, la profesora Esperanza Moreno, había dirigido durante 20 años la escuela primaria Benito Juárez de San Gregorio Atlapulco, y su padre era supervisor escolar de la zona sur del Distrito Federal. Claudia había heredado la vocación docente y desde niña soñaba con ser maestra rural, ayudando a comunidades marginadas. La pareja se había conocido 2 años atrás, en diciembre de 1994, durante una posada navideña organizada por amigos en común. Alejandro había quedado impresionado por la personalidad alegre y la pasión social de Claudia, quien en ese momento realizaba prácticas profesionales en una escuela de la Sierra Madre de Michoacán. Durante 18 meses mantuvieron una relación de noviazgo formal, con visitas supervisadas los fines de semana y cartas constantes cuando Claudia estaba en sus comisiones rurales. Sus familias habían apoyado la relación desde el principio, viendo en la pareja una combinación ideal de estabilidad económica por parte de Alejandro y compromiso social por parte de Claudia. La boda había sido planeada minuciosamente durante 6 meses, con un presupuesto ajustado que incluía la ceremonia religiosa, una recepción para 80 invitados en el salón parroquial y la luna de miel en Acapulco, Zihuatanejo. Los recién casados habían elegido la costa de Guerrero para su viaje de bodas, siguiendo la recomendación de un compañero de trabajo de Alejandro, que les aseguró que agosto era una época ideal para visitar la zona por los precios bajos de temporada baja. Reservaron una semana en el Hotel Playa Dorada, un establecimiento de 3 estrellas con vista al mar que ofrecía paquetes especiales para parejas en luna de miel. Durante sus 5 días de estancia, la pareja había documentado cada momento de sus vacaciones. Claudia llevaba una cámara Kodak desechable con la que había tomado 2 rollos completos de fotografías, imágenes en la playa, comidas románticas, excursiones a sitios arqueológicos cercanos y retratos de ellos 2 en diferentes locaciones pintorescas de Zihuatanejo. Alejandro mantenía un diario de viaje donde anotaba gastos, lugares visitados y anécdotas del viaje. El plan original de regreso había sido diseñado cuidadosamente. Alejandro
Había calculado que manejando durante la noche evitarían el tráfico pesado del fin de semana en la carretera México-Acapulco y llegarían a la capital con tiempo suficiente para descansar el sábado antes de reiniciar sus actividades laborales el lunes. Claudia tenía programado presentarse el lunes 26 de agosto en su nueva escuela, donde había sido asignada como maestra titular después de completar su servicio social. La noche de su partida, la pareja había cenado en el restaurante del hotel alrededor de las 5 p.m. Según el testimonio del mesero que los atendió, Miguel Rodríguez, ambos se veían relajados y contentos, aunque Alejandro había expresado cierta preocupación por las condiciones del clima. El joven preguntó varias veces sobre el pronóstico del tiempo y le recomendé que considerara quedarse una noche más, pero él dijo que no podían porque ya habían gastado todo su presupuesto, recordó Rodríguez. En el registro de salida del hotel, firmado por Alejandro a las 6:32 p.m., se incluían sus datos de contacto en la Ciudad de México, la dirección del departamento que rentaban en la colonia Roma Norte, números telefónicos de sus trabajos respectivos y la referencia de sus familias en caso de emergencia. La recepcionista de turno, Carmen Solís, había conservado durante 300 años una copia de ese registro, presentándolo posteriormente como evidencia clave en las investigaciones. El automóvil que manejaban esa noche, un Volkswagen Sedan 1994 color azul claro con placas 523 PKR del Distrito Federal, tenía apenas 28.000 kilómetros de recorrido y había pasado su verificación vehicular 2 meses antes. Alejandro había inspeccionado personalmente el vehículo antes de salir de Acapulco 5 días atrás, verificando niveles de aceite, agua, presión de llantas y funcionamiento de luces, siguiendo las recomendaciones de su padre mecánico. Sus familias habían quedado de esperarlos en la Ciudad de México el sábado por la tarde para escuchar las anécdotas del viaje y ver las fotografías reveladas. Los padres de ambos habían organizado una comida de bienvenida para el domingo, donde planeaban celebrar oficialmente el regreso de los recién casados y el inicio de su vida matrimonial. El sábado 24 de agosto de 1996 amaneció con un silencio inquietante en las casas de las familias Morales y Vázquez. Cuando llegó el mediodía y no habían recibido noticias de Alejandro y Claudia, los padres comenzaron a hacer llamadas telefónicas entre ellos, inicialmente atribuyendo el retraso a posibles complicaciones menores del viaje. Tal vez habían decidido parar a descansar en algún hotel del camino, o el mal clima los había obligado a manejar más despacio de lo planeado. Doña Esperanza Moreno, madre de Claudia, fue la primera en expresar preocupación real cuando, a las 4 p.m. del sábado, todavía no sabían nada de la pareja. Conocía perfectamente a su hija, quien era extremadamente puntual y responsable. Siempre llamaba para reportar su llegada a cualquier destino. Claudia nunca nos habría dejado así de preocupados, le dijo por teléfono a don Roberto Morales, padre de Alejandro. Las primeras llamadas oficiales se hicieron el domingo 25 de agosto por la mañana. Don Roberto contactó a la Policía Federal de Caminos para reportar la desaparición de la pareja y el vehículo, proporcionando todos los datos que tenía: descripción física de los jóvenes, características del automóvil, ruta planeada y horarios estimados de viaje. El reporte se registró bajo el expediente número PFC 082596-147. La Policía Federal desplegó patrullas en ambas direcciones de la carretera costera del Pacífico, revisando hospitales, talleres mecánicos, depósitos vehiculares y cualquier lugar donde un automóvil accidentado pudiera haber sido trasladado. Los agentes entrevistaron a empleados de gasolineras, restaurantes y hoteles en toda la ruta entre Zihuatanejo y la Ciudad de México, buscando testigos que hubieran visto pasar el Volkswagen azul.
La búsqueda se complicó por las condiciones posteriores a la tormenta tropical. La lluvia intensa del viernes por la noche había causado deslaves en varios puntos de la carretera y algunas secciones permanecían cerradas al tráfico mientras equipos de caminos y puentes removían rocas y lodo. Existía la posibilidad de que el vehículo hubiera quedado sepultado bajo algún derrumbe, pero las revisiones con maquinaria pesada no arrojaron resultados. El testimonio más prometedor llegó de Esteban Carrillo, el despachador de la gasolinera El Mirador, quien confirmó haber visto a la pareja alrededor de las 7:15 p.m. del viernes. Su descripción coincidía exactamente con las fotografías que las familias habían proporcionado. Un joven moreno, delgado, bien vestido, acompañado de una muchacha bonita de cabello castaño largo. Cargaron gasolina y compraron 2 Coca-Colas. El joven preguntó sobre el camino y yo le dije que mejor esperara por la lluvia, pero él dijo que tenían prisa. Una pista inquietante surgió cuando los investigadores entrevistaron a otros conductores que habían transitado la carretera esa noche. Un chofer de autobús de la línea Estrella Blanca, Ramón Vázquez, reportó haber visto un Volkswagen azul manejando muy despacio cerca del kilómetro 120 alrededor de las 8:30 p.m. Me llamó la atención porque iba como a 40 kilómetros por hora, con las luces de emergencia prendidas como si tuviera problemas mecánicos, declaró. Otro testigo, un conductor de tráiler que transportaba productos agrícolas hacia la capital, aseguró haber visto un vehículo similar detenido en el acotamiento, cerca del kilómetro 127, aproximadamente a las 9 p.m., pero no pudo confirmar si había personas dentro, porque la visibilidad era muy mala debido a la lluvia. Cuando pasó de regreso por la misma zona, 2 horas después, ya no vio ningún automóvil. Las autoridades estatales de Guerrero se sumaron a la búsqueda con helicópteros que sobrevolaron la zona costera entre los kilómetros 95 y 140, buscando cualquier señal del vehículo o de posibles supervivientes. Los pilotos reportaron haber visto varios automóviles abandonados en barrancos y cañadas, pero ninguno correspondía a las características del Volkswagen desaparecido. La investigación se extendió a los estados vecinos. Se alertó a autoridades de Michoacán, Estado de México, Morelos y el Distrito Federal para reportar cualquier aparición del vehículo con placas 523 PKR. Se distribuyeron fotografías de Alejandro y Claudia en hospitales, morgues y estaciones de policía de toda la región central del país. Pero antes de revelarte lo que encontraron 26 años después, en los manglares de la costa, quiero preguntarte, ¿has manejado alguna vez por carreteras costeras durante tormentas? ¿Sabías que la carretera del Pacífico ha sido escenario de más de 150 desapariciones desde los años 80? Cuéntame en los comentarios si conoces historias similares de estas rutas peligrosas. Y dale like si esta investigación te tiene en suspenso, porque lo que viene va a revelarte una verdad que cambió para siempre la vida de 2 familias. Los meses se convirtieron en años de incertidumbre tortuosa para las familias Morales y Vázquez. Doña Esperanza desarrolló un ritual obsesivo. Cada viernes visitaba la Basílica de Guadalupe para prender una veladora por su hija, y cada domingo recorría hospitales psiquiátricos y casas de asistencia social de la Ciudad de México, mostrando fotografías de Claudia y preguntando si alguien la había visto. En diciembre de 1996, 4 meses después de la desaparición, apareció la primera pista falsa que alimentaría años de esperanza cruel. Una mujer de Cuernavaca contactó a las autoridades asegurando haber visto a una pareja que correspondía a la descripción de Alejandro y Claudia en el mercado central de la ciudad. Según su testimonio, la joven actuaba extraño, como si no recordara cosas, y el hombre parecía muy nervioso.
Las familias inmediatamente viajaron a Cuernavaca y recorrieron cada puesto del mercado, cada hotel económico, cada hospital de la zona. Entrevistaron a decenas de comerciantes y transeúntes, mostraron fotografías, ofrecieron recompensas. Después de una semana de búsqueda intensiva, tuvieron que aceptar que había sido una identificación errónea. En 1998, 2 años después de la desaparición, un pescador de Lázaro Cárdenas, Michoacán, reportó haber encontrado una licencia de manejo del Distrito Federal enterrada en la arena de una playa. El documento estaba severamente dañado por la sal y la humedad, pero el número de licencia parecía coincidir parcialmente con el de Alejandro Morales. Las autoridades organizaron una búsqueda masiva en la zona costera, utilizando detectores de metales y excavando en varios puntos. No encontraron nada más, y los peritos posteriores determinaron que la licencia pertenecía a otra persona con nombre similar. Don Roberto Morales se convirtió en un investigador obsesivo. Gastó sus ahorros de toda la vida contratando detectives privados, videntes y hasta un parapsicólogo que aseguraba poder localizar personas desaparecidas. Recorrió cada tramo de la carretera costera del Pacífico docenas de veces, inspeccionando barrancos, preguntando a lugareños, fotografiando cada automóvil abandonado que encontraba en su camino. El matrimonio de los padres de Claudia no resistió la presión del dolor. Doña Esperanza cayó en una depresión severa que requirió hospitalización en 1999 y su esposo comenzó a beber excesivamente, perdiendo eventualmente su trabajo como supervisor escolar. Se divorciaron en el año 2000 y aunque mantuvieron contacto por la búsqueda de su hija, nunca volvieron a vivir juntos. En 2001, 5 años después de la desaparición, un programa de televisión de Televisa dedicado a casos no resueltos transmitió un especial sobre Alejandro y Claudia. La emisión generó cientos de llamadas telefónicas de supuestos testigos, pero ninguna proporcionó información sustancial. La mayoría eran avistamientos erróneos, personas buscando recompensas, o individuos con problemas mentales que creían tener información relevante. Una de las llamadas más perturbadoras llegó en 2003. Un hombre con acento costeño contactó anónimamente a don Roberto para decirle que sabía qué había pasado realmente con su hijo, pero que necesitaba 50,000 pesos para revelar la información. Las familias, desesperadas, reunieron el dinero, pero cuando llegaron al punto de encuentro acordado en Acapulco, nadie se presentó. Los años 2004 y 2005 trajeron nuevas esperanzas falsas. Un matrimonio de turistas estadounidenses reportó haber visto a una pareja que hablaba español y correspondía a la descripción física trabajando en un restaurante de Playa del Carmen, Quintana Roo. Las fotografías que tomaron secretamente mostraban personas con rasgos similares, pero cuando las familias viajaron a investigar, descubrieron que se trataba de una pareja guatemalteca que llevaba años viviendo en la zona. En 2008, 12 años después de la desaparición, don Roberto fue diagnosticado con diabetes avanzada, complicada por años de descuido de su salud debido a la obsesión por encontrar a su hijo. Los médicos le dijeron que le quedaban pocos años de vida si no cambiaba radicalmente sus hábitos. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su existencia: dejar de buscar activamente y tratar de encontrar paz. Doña Esperanza nunca se recuperó completamente. Murió en 2015, a los 73 años, en el Hospital General de la Ciudad de México, después de pronunciar en su lecho de muerte las palabras que había repetido durante 19 años: «Mi Claudia va a regresar». Sus últimas instrucciones fueron que mantuvieran siempre una vela encendida en su casa, por si su hija regresaba durante la noche y necesitaba luz para encontrar el camino.
Las últimas búsquedas oficiales se realizaron en 2010, cuando nuevas tecnologías de georradar permitieron inspeccionar áreas previamente inaccesibles de la Sierra Costera de Guerrero. Se analizaron más de 50 puntos donde el terreno mostraba anomalías que podrían indicar vehículos enterrados. Todos los resultados fueron negativos. Para el 20º aniversario de la desaparición, en 2016, los casos fríos de la Procuraduría de Guerrero reclasificaron el expediente como desaparición con presunción de muerte por accidente. Oficialmente, Alejandro y Claudia habían muerto en algún punto de la carretera durante la tormenta del 23 de agosto de 1996, pero sus cuerpos y el vehículo nunca serían encontrados. La mañana del 12 de septiembre de 2022, exactamente 26 años y 20 días después de la desaparición, el biólogo marino Eduardo Salinas realizaba un estudio de conservación de manglares en la laguna costera de Tres Palos, ubicada a 35 kilómetros al sureste de 1900, Acapulco. El nivel de agua en la laguna había descendido drásticamente debido a una sequía excepcional que afectaba la región desde hacía 6 meses, exponiendo áreas del lecho que normalmente permanecían sumergidas bajo 2 metros de agua. Salinas, especialista en ecosistemas lagunares costeros de la Universidad Autónoma de Guerrero, había obtenido una beca federal para documentar el impacto del cambio climático en los manglares del Pacífico Sur. Esa mañana utilizaba un dron equipado con cámara de alta resolución para mapear las zonas de vegetación emergente cuando notó una anomalía en las imágenes. Una estructura metálica rectangular parcialmente enterrada en el lodo, completamente cubierta por raíces de mangle rojo que habían crecido a su alrededor durante décadas. Al revisar las imágenes en detalle, Salinas se dio cuenta de que la estructura tenía dimensiones y forma compatible con un vehículo automotor. Inmediatamente contactó a las autoridades ambientales estatales, quienes, a su vez, notificaron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Para las 3 de la tarde, el sitio había sido acordonado como posible escena de crimen. Los primeros equipos de rescate acuático llegaron al día siguiente, 13 de septiembre. La extracción del objeto requirió maquinaria especializada para remover las raíces de mangle sin dañar el ecosistema circundante. Después de 8 horas de trabajo cuidadoso, emergió del lodo lo que claramente era un automóvil compacto, completamente corroído por el agua salobre, pero aún reconocible como un Volkswagen sedán. El vehículo había estado sumergido en posición invertida, con el techo hacia abajo y las ruedas hacia arriba. Los manglares habían crecido literalmente a través del chasis durante los 26 años de inmersión, creando un ecosistema simbiótico donde el automóvil se había convertido en sustrato para múltiples especies de plantas y animales acuáticos. En el interior, el lodo había preservado objetos que de otra manera se habrían desintegrado y completamente. La placa trasera del vehículo, aunque severamente corroída, conservaba fragmentos legibles. Las letras PKR eran claramente visibles, coincidiendo exactamente con los registros de la búsqueda iniciada en 1996. Los peritos de la Fiscalía confirmaron preliminarmente que se trataba del Volkswagen sedán azul claro con placas 523 PKR del Distrito Federal que habían manejado Alejandro Morales y Claudia Vázquez. El interior del automóvil reveló evidencias que habían resistido más de 2 décadas sumergidas en agua salobre. En la guantera, protegida por una bolsa de plástico que había permanecido sellada, se encontraron documentos parcialmente legibles, fragmentos de la póliza de seguro del vehículo rentado, un mapa turístico de Guerrero con anotaciones manuscritas y, lo más impactante, una foto de bodas donde se reconocían claramente las caras sonrientes de Alejandro y Claudia. Entre los asientos delanteros, los investigadores
localizaron una cámara Kodak desechable, completamente oxidada, pero con el rollo fotográfico aún en su interior. Aunque dañado por la humedad y la sal, el laboratorio forense logró recuperar parcialmente 8 imágenes de las 27 que contenía. Fotografías de la pareja en diferentes locaciones de Zihuatanejo, incluyendo una tomada en la habitación del hotel que mostraba el equipaje preparado para el viaje de regreso. Otros objetos recuperados incluían una bolsa de mano de mujer que contenía cosméticos, documentos de identidad deteriorados, pero reconocibles, y lo más estremecedor, los anillos de matrimonio de ambos, que habían permanecido en perfecto estado gracias a las propiedades conservadoras del lodo anaeróbico del manglar. Los anillos tenían grabadas las iniciales ANC y la fecha 03/96, correspondiente exactamente a la fecha de la boda. El hallazgo más perturbador se encontró en el asiento trasero, una maleta de mano que contenía ropa doblada, souvenirs de Zihuatanejo y un diario de viaje escrito por Alejandro durante la luna de miel. Las últimas páginas del diario, aunque manchadas por el agua, conservaban anotaciones legibles con fecha del 23 de agosto. Último día en el paraíso. Claudia está triste por regresar, pero yo le prometo que volveremos cada año por nuestro aniversario. Mañana manejamos de noche para llegar temprano y descansar el sábado. Los restos humanos encontrados en el vehículo fueron trasladados al servicio médico forense para análisis completos. Aunque el estado de conservación era limitado debido al tiempo transcurrido y las condiciones ambientales, los antropólogos forenses lograron identificar restos óseos correspondientes a 2 individuos adultos, un hombre de aproximadamente 28-30 años y una mujer de 24-26 años, coincidiendo exactamente con las edades que tenían Alejandro y Claudia al momento de la desaparición. El análisis preliminar de la escena sugería que el vehículo había llegado al manglar desde la carretera costera, posiblemente durante la tormenta tropical del 23 de agosto de 1996. La distancia entre el punto donde fue encontrado y la carretera del Pacífico era de aproximadamente 2.8 kilómetros, conectados por un antiguo camino de terracería que los pescadores locales utilizaban para acceder a la laguna. La investigación forense reveló una verdad mucho más compleja de lo que las familias habían imaginado durante 26 años de búsqueda. El análisis detallado del vehículo y las condiciones del hallazgo llevó a los investigadores a reconstruir los eventos de esa noche tormentosa de agosto de 1996, cuando 2 jóvenes recién casados tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino de sus familias. Los peritos en accidentes de tránsito de la Fiscalía General del Estado, dirigidos por el ingeniero forense Carlos Mendoza, determinaron que el Volkswagen había salido de la carretera principal en el kilómetro 127, exactamente donde varios testigos reportaron haber visto un vehículo detenido esa noche. Las marcas de llantas encontradas en la zona, preservadas bajo capas de sedimento, indicaban que el automóvil había perdido tracción en el asfalto mojado durante una maniobra de evasión. El dictamen técnico estableció que Alejandro había intentado esquivar otro vehículo que invadió su carril durante la tormenta. La velocidad estimada al momento del impacto era de aproximadamente 65 kilómetros por hora, dentro de los límites legales para esa carretera. El Volkswagen había derrapado lateralmente, roto la barrera de contención metálica y rodado por una pendiente de 40 metros hasta llegar al camino de terracería que conectaba con los manglares. Los análisis de laboratorio del diario de Alejandro revelaron información crucial sobre sus últimos momentos. La tinta utilizada en las anotaciones finales era diferente al resto del diario, sugiriendo que había escrito algo después de salir del hotel. Los especialistas en caligrafía forense lograron descifrar una anotación casi borrada en la última página: 8:30 p.m., lluvia,
muy fuerte. Claudia asustada. Paramos a esperar que pase lo peor. Vemos luces extrañas por el espejo. La referencia a luces extrañas cobró sentido cuando los investigadores entrevistaron a habitantes de la zona. Don Crescencio Morales, sin parentesco con las víctimas, pescador de 78 años que vivía cerca de la laguna desde hacía 50 años, recordaba perfectamente esa noche. Escuchamos un ruido muy fuerte, como a las 8:30. Pensamos que era un rayo, pero después vimos luces de carro perdidas en la zona del manglar. Quisimos ir a ver, pero la lluvia estaba muy fea. Los testimonios locales revelaron que después del accidente, el vehículo había quedado en posición vertical en el borde de la laguna durante varios días. Se veía desde lejos, pero nadie se acercaba porque en temporada de lluvias, esa zona se vuelve puro pantano, explicó doña Carmen Vázquez, otra habitante del área. Después de como una semana, ya no se veía nada. El agua subió y se lo tragó la laguna. La tragedia había sido magnificada por una serie de circunstancias que convirtieron un accidente automovilístico en una desaparición de décadas. El camino de terracería hacia los manglares no era transitado por autoridades y los pescadores locales habían asumido que se trataba de contrabandistas o narcotraficantes, evitando involucrarse. La temporada de lluvias había elevado rápidamente el nivel del agua, sumergiendo completamente el vehículo antes de que alguien reportara el hallazgo. Los análisis de ADN, realizados en el Laboratorio de Genética Forense de la Ciudad de México, confirmaron definitivamente la identidad de los restos. Las muestras óseas correspondían a Alejandro Morales Herrera y Claudia Vázquez Moreno. Ambos habían muerto el impacto inicial del accidente, según determinó el médico forense basándose en las fracturas encontradas en los cráneos. El 18 de octubre de 2022, don Roberto Morales, de 81 años y en silla de ruedas debido a complicaciones de diabetes, fue informado oficialmente del hallazgo en presencia de personal consular y trabajadores sociales. Su primera reacción fue de alivio. Por fin sé dónde está mi hijo. Por fin puedo despedirme de él. Su segunda reacción fue de dolor. Claudia nunca vio nacer a sus hijos. Alejandro nunca construyó los puentes que soñaba construir. Los restos de la pareja fueron sepultados juntos el 2 de noviembre de 2022, Día de los Fieles Difuntos, en el Panteón San Nicolás Tolentino de la Ciudad de México. La ceremonia reunió a familiares, amigos, compañeros de escuela y trabajo que durante 26 años habían mantenido viva la esperanza de un reencuentro. Don Roberto, acompañado por sus otros 2 hijos que habían regresado desde Estados Unidos para el funeral, colocó sobre la tumba la foto de boda que había mantenido en su cartera durante más de un cuarto de siglo. El caso de Alejandro y Claudia se convirtió en un símbolo de las miles de familias mexicanas que viven la incertidumbre de un ser querido desaparecido. Su historia demostró que a veces las respuestas llegan décadas después, cuando la naturaleza decide revelar secretos que había guardado en silencio. Los manglares que protegieron sus cuerpos durante 26 años se convirtieron en su último refugio, conservando no solo sus restos, sino también los recuerdos de una luna de miel que terminó convirtiéndose en su viaje eterno. El automóvil fue donado por las familias a la Universidad Autónoma de Guerrero para estudios de corrosión marina y conservación en 1900. Ecosistemas costeros. Los anillos de matrimonio fueron devueltos a don Roberto, quien los conserva en una caja junto a las fotografías recuperadas del manglar. Cada 23 de agosto, aniversario de la desaparición, enciende 2 velas, una por su hijo Alejandro, otra por la nuera que nunca conoció, pero que amó como hija. La carretera costera del Pacífico instaló señalización adicional en el kilómetro 127, recordando a los conductores los peligros de manejar durante tormentas. Pero para quienes
conocen la historia completa. Ese tramo de asfalto junto al mar no es solo una curva peligrosa, es el lugar donde dos jóvenes llenos de sueños tomaron su último desvío hacia un destino que los mantendría unidos para siempre, bajo las raíces protectoras de los manglares que crecieron sobre su amor. Esta es la realidad de nuestros archivos de la ruta, historias que la naturaleza guardó en silencio durante décadas hasta que decidió revelar sus secretos. Si esta investigación te tocó el corazón, tanto como a mí, dale like y suscríbete para más documentos desenterrados de las carreteras más peligrosas de México. Déjanos en los comentarios tu nombre y desde qué país nos sigues. Queremos conocer a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video con al menos 5 personas especiales, porque estas historias merecen ser contadas para que nunca más una familia viva 26 años sin respuestas. Y no te pierdas el próximo archivo que aparece en pantalla, otra historia que demuestra que el tiempo y la naturaleza siempre terminan revelando la verdad. Haz clic ahora, porque la memoria de Alejandro y Claudia merece que su historia no se pierda, como se perdieron ellos en esa carretera costera.